Hola, bienvenidos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión, la cita que tenemos de lunes a viernes a las 12:30 del día, hablando de negocios, de información valiosa que ayuda a crecer su negocio. Analizamos la economía, presentamos tendencias de empresarismo, tendencias o megatendencias globales de inteligencia artificial, de Big Data, innovación, tecnología y también hablamos, por supuesto, de emprendimiento. Y hoy empezamos con la noticia sin duda más importante, producida desde el día de ayer, con la elección de los dos candidatos que irán a la segunda vuelta para aspirar a la presidencia de Colombia. Ellos son, en su orden, según la votación, Iván Duque y el señor Gustavo Petro. Luis Restrepo nos ha preparado como un resumen muy rápido para que ustedes tengan la perspectiva de las propuestas en torno a materia económica que tienen estos candidatos. Luis. Más allá de las diferencias o las, digamos, afinidades políticas que hayan tenido en esta primera vuelta, las propuestas de los dos principales personajes que pasaron a segunda vuelta son en este orden. Vamos a hablar de una en una y de pronto si ustedes quieren comentar algo, bienvenido sea. Vamos a hablar sobre todo desde la parte económica, que atención, que es un punto neurálgico definitivamente dentro de un plan de gobierno. Es correcto. Empecemos con el Producto Interno Bruto, el PIB. De parte del señor Iván Duque, aquí tengo las notas, lograr el alza del PIB por encima del 5% anual y una reforma en la administración pública reduciendo un 5% de gastos innecesarios. Por parte del señor Gustavo Petro, la proyección sería marcada por un presupuesto de educación, ciencia, cultura, deporte y protección de la primera infancia que se incrementará progresivamente a 7% del Producto Interno Bruto al final de su gobierno. Una objeción a ambas cosas. La primera es que usted decir que va a tener un Producto Interno Bruto por encima del 5%, eso es muy bueno, pues mejor que lo que tuvimos el año pasado. Sí. Claro que es mejor 6. Y mejor 7. Claro, pues, pero no cuadra con las proyecciones. Exactamente, no. ¿Y cómo pones de entrada como un número objetivo y bueno, cómo lo vas a lograr? Es también como entender un poco la estrategia del candidato detrás. Es un juego de doble filo porque alguna vez Simón Gaviria había dicho que con el proceso de paz el PIB se aumentaría a 5%, lo cual no fue así. Sí hubo algún beneficio, pero dar una cifra exacta es algo bien riesgoso. Sí, igual eso siempre compromete, para bien o para mal a los candidatos. Es bueno entender que de pronto la postura de Iván Duque es más, digamos, alineada hacia el sector de vamos a controlar bien el gasto y hacerlo más eficiente, el gasto público y a reducirlo incluso, mientras que Petro habla de... Y vas a depender mucho del petróleo también, ¿no? Para ese PIB, seguimos siendo dependientes del petróleo, no tanto como antes, pero todavía tenemos una gran dependencia. Los precios no los controlamos nosotros, así que... El ingreso sigue siendo evidentemente pues un tema bien importante del petróleo para la nación y para el gasto del gobierno. Y en cuanto a Petro, lo que decías que él va a invertir en ciencia, en educación, muy interesante que invierta en eso, pero son resultados que se van a ver después de los 4 años de su gobierno. Es decir, como le leía yo a un columnista recientemente, son planes maravillosos para que él se quede en el poder 40 años, lo cual va a asustar a mucha gente que diga esto, pero es verdad, para poder sacarle frutos a esa inversión que quiere hacer él. Muy bien, continuamos con la segunda, regla fiscal. Regla fiscal habla de ajustar la regla fiscal por parte del señor Iván Duque, vuelve y habla del tema del gasto público, de reducir el gasto público, de racionalizarlo, de hacer un gasto de hacer un tema contracíclico, es decir, no gastar tanto en tiempos de bonanza, por ejemplo, cuando el petróleo está en buenos precios y que de pronto cuando hayan tiempos más austeros, generar de pronto ese gasto adicional, que ha sido lo contrario en Colombia, porque en tiempos de bonanza pues aumenta el gasto y en tiempos de contracción pues disminuye evidentemente. Mientras que por parte del señor Gustavo Petro habla de reestructurar el gasto, ya es digamos un tema más de forma profunda, sobre todo cuando el programa de educación pública demandaría un esfuerzo fiscal adicional de unos 15 billones. Él aduce que ese dinero adicional va a salir en parte del arañazo que se le quiere dar a la corrupción en general. Sin embargo, es un presupuesto interesante, 15 billones de pesos desde el punto de vista de Petro, es fuerte referente a lo que se pretende, el tema de corrupción. No se está claro de pronto de dónde salen estas cifras tan exactas, ¿cierto? Pero podría ser interesante y evidentemente desde la Contraloría se decía que había un robo aproximadamente de 50 billones de pesos al año en temas de corrupción, digamos que podría ser viable si uno atacara un 10 o un 20% desde el lado de Petro, y desde el lado de Duque, por ejemplo, sí es interesante también llegar y
tratar de mantener como la austeridad en tiempos de bonanza y utilizar ese dinero en una eficiencia del gasto público. Hay el riesgo con respecto a esta promesa de reducir ese gasto. Bueno, la primera claridad que hay que hacer es que el gasto del gobierno es un componente muy importante del PIB y que el gasto del gobierno se estructura en gastos de funcionamiento y en gastos de inversión, pero a todo eso completo se le conoce como el gasto, que hace parte del PIB. Va más que todo es para la reducción de ese funcionamiento, de esa estructura como tal del gobierno. Hay el riesgo en lo que hay que, como si bien en cada campaña se promete reducir gastos innecesarios, es que de pronto eso no se cumpla y sumado con eso, al bajar los impuestos como se está haciendo con esta propuesta, pues que no se cumpla, se disminuye el ingreso y no se cumpla con esta regla del déficit fiscal a la cual se ha comprometido Colombia de acá al 2020-2021, que es rebajar al 1.5% del PIB el gasto de la nación. Ahí está el riesgo de esa propuesta. Y adicional a eso, podría ser de doble filo también, porque si usted disminuye el gasto, disminuye también la inversión, también va a disminuir de pronto el crecimiento en general económico que se mide a través del gasto y la inflación, y eso podría de repente tener algún tipo de consecuencia desde el punto de vista de los ojos internacionales, siendo que igual el candidato Gustavo Petro es menos favorecido por los ojos, internacionales, que eso es algo que se ha visto manifestado en varias ocasiones. Vamos con el tercero, que son las empresas. El señor Iván Duque habla de reducir impuestos de las empresas basado en una política de menos gasto público, nuevamente aduce a esa situación, incluir más personas en la base tributaria, que es importante porque aquí el recaudo de la base tributaria pues es muy informal, todavía hay mucha informalidad, entonces eso creo que no sería solamente Iván Duque, sino una responsabilidad de todos los candidatos. Y adicional también, por ejemplo, tarifas diferenciales según el tamaño de las empresas y 10 años de exención de impuestos para proyectos productivos en el campo, en el agro. Por el lado del señor Gustavo Petro, impuestos a los dividendos debería aumentar por un criterio de justicia y también propone un impuesto al carbono que se cobraría en este caso para las importaciones de productos que contaminan, es decir, como un impuesto ambiental. Entonces miren que ahí de pronto sí difieren bastante desde el punto de vista de cómo en materia de impuestos a las empresas de pronto el señor Duque propone rebajar y propone también de pronto diversificar en cuanto al tamaño de la empresa, mientras que el señor Petro habla un poco más de los dividendos, que es de otro sector, también habla del impuesto al carbono, que son propuestas bien diferentes. Y en especial los dividendos a las empresas extranjeras, que en algún momento en el país lo tuvimos, que tenía este gravamen en el 2005, que se quitó ese gravamen y ahora pues Gustavo Petro lo propone otra vez para, digamos, en esa línea de cumplir con esa regla fiscal y que hayan más ingresos. Que obviamente va a desestimular la inversión extranjera y es parte del temor de entidades internacionales frente a este candidato. Estamos de acuerdo. TLC, Tratado de Libre Comercio, cuarto punto, para el señor Duque, diversificar los socios comerciales y la oferta de exportación, ¿sí? Y desde el punto de vista de Gustavo Petro sería más de renegociar los tratados de libre comercio, sobre todo las cláusulas de protección de inversión que implican la renuncia a la soberanía. Si bien los tratados de libre comercio traen ciertos beneficios que son muy plausibles desde el punto de vista de globalización para las empresas, también traen ciertos detrimentos, como todo, ninguna opción es completamente buena ni completamente mala. Entonces, digamos que el candidato Gustavo Petro apostaría más a las reformas de lo existente y el candidato Duque apostaría más a la diversificación de los socios comerciales y la oferta de exportación. ¿Cómo le dice usted a Europa o a Corea o a Estados Unidos renegociemos el Tratado de Libre Comercio? No hay poder de negociación. No hay poder de negociación, esa es una ilusión. Ahí están las propuestas. Sí. El quinto, el agro, que es un tema muy importante para nuestro país. Del señor Iván Duque, el 50% del presupuesto agrícola se va a invertir en la provisión de bienes públicos, crear créditos que incentiven la productividad, Big Data y datos abiertos para activar la oferta de seguros en el campo. Por el lado del señor Petro, se distribuirá tierras para las víctimas del conflicto y los campesinos para garantizar la oferta interna de alimentos, y él habla también de frenar la deforestación y de detener el aumento de la frontera agrícola utilizando más las zonas de las sabanas y las zonas pues que son un poco más planas. Ahí de pronto el señor Duque, pienso que desde un punto de vista muy personal, la parte de la tecnología
no es el momento, porque en el agro todavía hay otras necesidades. Hay otras necesidades Claro. que priman más en este momento en Sí. el agro. Entonces, hablar de Big Data, hablar de todas estas nuevas Sí, tecnologías, sabiendo que tenemos unos grandes déficits de infraestructura, de conocimiento tecnológico por parte del sector agrícola, pues realmente creería que sí es interesante, pero no sería el mejor momento. Yo creo que el único punto donde yo estoy de acuerdo con Petro es en el impuesto a latifundios improductivos. Aquí hay mucha tierra que no se le está grabando con impuestos y ahí yace una gran riqueza para una nación. Y en parte es el punto principal de discordia entre las dos posiciones políticas. Y de hecho el Financial Times, la semana pasada, que dijo que los dos principales favoritos a las contiendas electorales colombianas eran los dos que menos les gustaban. Y una de las razones es el miedo de Petro a la inversión extranjera, o sea, es poco amigo de tratados internacionales e inversión extranjera. Y el miedo con Duque es que detrás de él hay una persona que es el expresidente Uribe, que representa intereses de gente que tiene grandes extensiones de tierra, que no están tributando por extensiones de tierra que son improductivas y que no están de acuerdo con que se formalicen los baldíos o que le den la oportunidad a otra gente para que cultive la tierra. Yo creo que es lo único, al menos desde mi perspectiva, que veo, estoy de acuerdo con el candidato Petro. Ahí económicamente a lo que se le apunta desde ambas visiones, esta propuesta es económica dado que, digamos, tiene un impacto en el coeficiente de desigualdad, que es el coeficiente Gini, que Colombia es el segundo que encabeza la lista en Latinoamérica con mayor desigualdad, mientras que por el lado del señor Iván Duque se propone una reducción de impuestos para poder subir los salarios, sí, básicamente el salario mínimo en el país, lo cual no necesariamente podría pasar. Vemos el caso de Estados Unidos, que ese era el temor en diciembre frente a la reforma tributaria, de que al bajar esos impuestos a las empresas, realmente los empresarios sí pudieran subir ese salario mínimo, con lo cual sería muy interesante ver si realmente se da ese efecto de baja de impuestos, aumento de los salarios.